Hoy estamos empezando una nueva serie y por 3 domingos, hoy, el próximo y el 3 de julio, vamos a estudiar algunos de los versículos más mal interpretados de la Biblia. Y vamos a comenzar una serie sobre cómo es un miembro de la iglesia. Pero lo vamos a hacer, pero vamos a esperar un poquito. Vamos a arrancar esa serie, creo que es el 12 de este mes, y vamos a estar enfocándonos en los principios principales de cómo es un miembro de la iglesia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque estamos por entregar todo al Ministerio de Interior. Y vamos a estar formando el gobierno de miembros de Comunidad Norte. Y siempre es un proceso. Inclusive hoy, después del servicio, si ustedes quieren leer los estatutos que tenemos, están interesados, ustedes pueden firmar una hoja que tenemos y vamos a darles una copia más adelante de los estatutos y pueden leerlos, y si tienen preguntas me pueden hacerlas, al Vero también, y a los diáconos de la iglesia. Pero no vamos a empezar esa serie todavía por diferentes razones. Pues nosotros necesitamos enfocarnos en esta serie. Es algo que pues yo dije algo hace como 2 semanas sobre algo, un versículo muy conocido, muy usado. Pues muchas personas, incluyendo a no creyentes, usan ese versículo. Es Mateo 7:1. Mateo 7:1 dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Sí? Y tal vez has escuchado a alguien que ha dicho: la Biblia dice que no debemos juzgar a nadie. No me juzgues para que nadie te juzgue a ti. ¿Sí? De pronto ustedes han escuchado eso. De pronto han utilizado ese versículo. ¿Sí? Yo mencioné ese versículo en la charla de prejuicios, cuando estábamos hablando de Saúl y David. ¿Sí? Y la verdad es que no entendemos bien ese versículo. Entonces, vamos a enfocarnos en ese versículo el próximo domingo, ¿sí? No van a querer perder ese sermón, esa charla. Por favor, que todos estén. Muchas personas no están aquí hoy por el puente, por el evento de 10 que tenemos este fin de semana. Muchas personas se fueron hoy para el evento. Y yo voy a decirles a todos que necesitan escuchar esta charla pues del próximo domingo y pues la de hoy. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Los servicios, las charlas de evento no son de relleno, ¿sí? Son importantes, y voy a decirles a todos que fueron al evento que necesitan escuchar estas charlas de hoy y el próximo domingo, ¿sí? Lo prometo, ¿ok? Les prometo que necesitan escuchar lo que vamos a descubrir el próximo domingo. Hoy quiero arrancar la charla con un video. Entonces, por favor, vean el siguiente video. ¡Soy el genio de la lámpara! Bien, estamos aquí para cumplir sus deseos. Gracias. Oye, cumplir mis deseos. 3 para ser exacto, y ni uno más nada, 0 naranjas dulces. Es todo. 3, 1, 2, 3. No hay intercambios ni devoluciones. Seguro que estoy soñando. ¿Qué va a ser, profesor? Tú vas a concederme 3 deseos de lo que quiera, ¿no? Bueno, casi. Hay algunas cláusulas inaccesibles para un genio. ¿O sean? Regla número 1. No puedo matar a nadie, así que no me lo pidas. Regla número 2. No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. Ay, tienes un no sé qué sé yo. Y regla número 3.
No puedo traer a los muertos del más allá. No me gusta, lo odio. ¡Es horroroso! Fuera de eso, lo que quieras. ¿Las cláusulas son limitaciones en deseos? Vaya, qué genio más poderoso. ¿No puede resucitar muertos? No sé, Abu. No podría ni sacarnos de esta cueva. Mejor vamos a buscar la salida. Muy bien, ¿recuerdan esa película? ¿Cómo no? ¿Cierto? ¿Cómo no? Muy chévere. ¿A quién no le gustaría encontrar una lámpara mágica? ¿Qué tal? ¿Sí? Pues el genio le dijo a Aladín que podía pedir tres cosas. Tenía tres deseos y podía pedir cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa salvo tres cosas. ¿Sí? ¿Y cuáles eran? ¿Uno? Sí, no podía matar a nadie. ¿Ok? Segundo. Ajá, sí, muy bien. No podía hacer que alguien se enamorara de él. ¿O tres? Muy bien, no podía resucitar a nadie de la muerte. Muy, muy bien. Aparte de esas tres cosas, el genio le podría conceder cualquier cosa. Cualquier cosa. Interesante, ¿no? Sí, muy chévere. Sí, nos encantaría tener esos tres deseos. ¿Sí? Am, lo interesante es que muchas personas creen que Dios es como el genio. Que Dios es como el genio de Aladín. Para muchas personas, la lámpara mágica bíblica es Juan 14, 13 y 14. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor busquen Juan capítulo 14. Juan 14, 13 al 14. Si no tienen Biblias, no hay problema, vamos a tener los textos en la pantalla. Pero ese pasaje dice, cualquier cosa que ustedes, pues ¿escucharon? Cualquier cosa. ¿Sí? Todos juntos, cualquier cosa. Uy, nos suena, ¿sí o no? ¿Nos suena? Sí, cualquier cosa, ¿ah? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, ¿qué? Yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Uy, qué lámpara mágica, ¿sí o no? Jesús nos dijo, cualquier cosa, ¿sí? Excelente. Si usamos el nombre de Jesús, podemos pedirle a Dios cualquier cosa y lo hará. Si no tenemos cuidado, sí, ojo con esto, ¿sí? Si no tenemos cuidado, podríamos creer que Dios es como un genio. Y si le pedimos algo en el nombre de Jesús, Él tiene que hacerlo. ¿Sí? Él tiene que hacerlo. Tal vez la gente nunca diría esto, pero en su práctica tienen la expectativa de que Dios les va a dar lo que quieran. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas usan este versículo como una lámpara mágica. Dios, yo te pido que me des un excelente trabajo en el nombre de Jesús. Dios, te pido por un carro en el nombre de Jesús. Sana Dios a mi mamá. No deja que se muera en el nombre de Jesús. Y podemos seguir y seguir diciendo diferentes
ilustraciones, diferentes oraciones, peticiones. ¿Sí? Si oras en el nombre de Jesús, que Dios te deja ganar la lotería, la vas a ganar, ¿cierto? Si pides en el nombre de Jesús. Ojo. ¿No es lo que dice el versículo? ¿No dice eso? Cualquier cosa. Entonces yo quiero ganar la lotería. ¿Sí? ¿Ah? ¿No es la promesa de Jesús? Este tema es bien importante. Es muy importante porque cuando Dios no cumple la oración como debería desde la perspectiva humana, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pues muchas personas abandonan la fe. Muchas personas dicen, pues ya, yo no creo en Dios, y abandonan la fe. No concedió lo que pidieron. Dios no cumplió su promesa. Y por lo tanto, pues personas pues dicen diferentes cosas como Dios no es real. Dios no existe. O si existe, Dios no es bueno. Es malo. ¿Y cómo puedo seguir a Dios, a un Dios malo? Otra vez, a Dios no le importa. Dios no es amoroso. La Biblia dice que Dios es amor, pero no es la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Abandonan la fe porque no consiguieron lo que pidieron. Cuando usamos Juan 14, 13 y 14 como una lámpara mágica, solo para conseguir lo que queremos o creemos que necesitamos, retorcemos lo que Jesús dijo. ¿Qué necesitamos hacer? Entonces es una pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para no retorcer las palabras de Dios? ¿Ok? Esa es una buena pregunta. Entonces, si muchas personas retuercen ese versículo, ¿ok? Juan 14, 13 y 14, si muchas personas lo usan mal, ¿qué necesitamos hacer? Pues en general, ¿ok? En general, cuando vamos a interpretar las escrituras, siempre necesitamos aplicar estos 3 hábitos que voy a decir. Pero, ¿cuándo? Siempre. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Cuando yo preparo una charla, eso es lo que yo hago. ¿Sí? Eso es lo que yo hago. Pues en primer lugar, necesitamos entender el contexto. ¿Sí? Necesitamos entender el contexto. ¿Qué significa eso? No solamente queremos entender lo que dice el versículo, sino lo que dice antes y después. Si no lo hacemos, vamos a sacar ese versículo fuera del contexto. Y el peligro es que lo vamos a malinterpretar. ¿Sí? ¿Quién escribió el pasaje y para quién? ¿Sí? Esa es una buena pregunta para entender el contexto. ¿Cuál es el tema principal del contexto completo? ¿Cuál era el propósito del autor? ¿Qué es lo que quería comunicar Dios a través de ese autor? Es que nosotros queremos entender el contexto. No podemos, porque muchas personas hacen lo siguiente. Entonces, yo quiero escuchar de Dios. Entonces, abren la Biblia, así, ¿sí? Ojeando, ¿sí? Así, y yo quiero escuchar de Dios, ¡pum! Ese es el versículo de hoy, ¿sí?
Eso es lo que Dios quiere decirme hoy. Y tomamos ese versículo y decimos, excelente. No. Nosotros necesitamos entender el contexto. No solamente es el versículo. ¿Ok? Necesitamos entender antes y después quién escribió ese pasaje, para quién, a quién, ¿sí? Y cuál era el propósito. No queremos sacar un versículo de su contexto. Todos, pero es verdad que a veces lo hacemos, todos, ¿sí? A veces, de vez en cuando, ¿sí? No somos perfectos, ¿sí? Aún siendo pastor, a veces lo hago sin querer, ¿sí? Pero lo hacemos, pero no es la idea, ¿ok? La idea siempre es entender el contexto. Cuando lo hacemos, no significa, ¿ok? Si lo hacemos sin querer, ¿sí? Si lo hacemos sin querer, no significa que somos heréticos, ¿sí? ¿Sí? No somos malos cristianos por hacerlo, ¿sí? Significa que todavía estamos aprendiendo cómo entender, cómo interpretar las escrituras, ¿sí? Y por eso hoy estoy dando unas herramientas para entender las escrituras, ¿sí? Entonces, entender el contexto. Queremos entender y abrazar el contexto. Número 2, ¿sí? Número 2. Necesitamos interpretar el pasaje utilizando otros pasajes bíblicos. ¿Sí? La mejor manera para entender la Biblia es con la Biblia. ¿Sí? No vamos a sacar un versículo y construir una teología para nuestras vidas encima de un versículo. ¿Sí? No lo vamos a hacer. Vamos a considerar lo que dice ese versículo en la luz de otros pasajes bíblicos. Vamos a considerar lo que dice la Biblia sobre el tema. ¿Sí? Entonces vamos a buscar otros pasajes bíblicos, otros versículos sobre el mismo tema para entender lo que dice ese versículo, para poder interpretar bien la palabra de Dios. Vamos a construir nuestra teología encima de lo que dice los 66 libros, ¿ok? Que fueron escritos por ¿cuántos autores? Más que 40, ¿sí? 40 diferentes personas que fueron que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y vamos a interpretar las Escrituras con las Escrituras. Entonces, esto significa, cuando yo doy una charla, ¿ok? Y yo me enfoco en un pasaje, ustedes necesitan probar lo que yo he dicho. Sí, eso significa que necesitan llegar a la casa, pensar en el tema y buscar otros pasajes bíblicos para comprobar que he dicho algo bien, ¿sí? Que el mensaje era verdadero. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es una labor de los asistentes, de los miembros de Conviva Norte. ¿Sí? Bueno, ahora, pues en tercer lugar, primero, necesitamos entender ¿qué? El contexto. Segundo, muy bien, ¿ok? Vamos a interpretar las escrituras con las escrituras, el pasaje con otros pasajes bíblicos. Y en tercer lugar, vamos a poner en práctica lo que aprendemos. ¿Sí? No es leer
algo y decir, uy, chévere, me gusta, y después olvidar lo que hemos leído. La idea es ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿sí? La Biblia es más que un libro para estudiar. Es más como una carta de Dios para vivir, ¿sí? Nosotros queremos poner en práctica, hacer lo que Dios ha escrito. Queremos aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer con este pasaje, la lámpara mágica bíblica, ¿sí? Juan 14, 13 y 14. ¿Okay? Vamos a mirar el contexto, vamos a mirar otros pasajes bíblicos y la idea es que nosotros pongamos en práctica lo que aprendemos acá, ¿sí? Bueno, entonces conozcamos el contexto de Juan 14, 13 y 14. Primer lugar, ¿ok? ¿Quién escribió el libro de Juan? Pues la verdad, no es una pregunta, no es un truco, ¿ok? Juan. Juan lo escribió, ¿sí? Juan escribió el Evangelio de Juan, ¿ok? ¿Y qué es el tema principal del libro, de todo el libro? ¿Ok? Es muy posible que no saben, entonces quiero decirles cuál es el tema principal de Juan, ¿ok? El libro de Juan. Juan quería demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, ¿ok? Que es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. Muy bien. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El primer versículo del libro. Muy bien, ¿ok? Eso es muy bueno recordar cuál es el tema principal del libro. ¿Ok? Entonces, si Juan quería demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, pues tiene que ver de alguna manera en Juan 14. ¿Sí? ¿Quién es el verbo? Dios, muy bien. Pero ¿quién es? Jesús. Y Jesús es Dios. Ok, muy bien. Dice en el versículo 14 de Juan 1, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Ok? El verbo se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? Jesús. Entonces el verbo es Jesús. Entonces, y si el verbo es Dios, eso significa que Jesús es Dios. Muy bien. Entonces, Juan quería mostrar que Jesús era Dios desde el principio de su libro. Entonces, ahora, con eso en mente, ¿qué es el contexto de Juan 14? Solo miramos 2 versículos de ese capítulo, 13 y 14. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es el contexto dentro del capítulo? Pues el capítulo comienza con Jesús diciendo, no se angustien, voy a prepararles un lugar. En mi mansión hay muchas habitaciones, las cuales son para ustedes. No se angustien. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Él dijo, sino por mí, ¿sí? No yo, no el pastor de Convivio Norte, ¿sí? A través de Jesús, ¿sí? Cuando me vaya, tengo muy buenas noticias. Entonces, Él se va, ¿sí? En ese momento, se iba y Él dijo, tengo buenas noticias para ustedes. Muy bien. Voy a enviarles el Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo.
Muy bien, ¿ok? El tema principal de Juan 14 realmente no es la oración. Entonces, en Juan 13 y 14 dice, cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, la haré, ¿sí? Pero el tema principal de ese capítulo no es la oración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el contexto? ¿Qué es el contexto del libro? Jesús es Dios. ¿Qué es el contexto de Juan 14? Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, es capaz de prepararte un lugar en la eternidad con Él. No es la oración. Ese es el tema principal de Juan 14. Ahora leamos Juan 14, 13, pero pensando en lo que acabo de decir, ¿sí? Pensando en eso, en el contexto completo. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Luego, ¿qué dice? Ok, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo va a hacer? Así será glorificado el Padre en el Hijo. Muy bien, la razón por qué Dios contesta oraciones no es para que podamos tener vidas mejores, para que podamos tener más plata, para que podamos tener el trabajo espectacular, para que podamos tener la casa de nuestros sueños, para que podamos tener el carro, para poder tener un Ferrari, ¿sí? Como dijo Albero la semana pasada, ¿sí? No. La razón por que Dios contesta oraciones es para que el Padre sea glorificado. Cuando leemos el pasaje y entendemos que nosotros no somos los protagonistas, sino Dios, entendemos que existe un propósito diferente para orar. Pero un propósito muy diferente para orar. Porque muchas veces nosotros creemos que la oración simplemente es una lámpara mágica. Voy a pedir lo que yo quiera. Este pasaje realmente no se trata de nosotros. No se trata de nosotros y de lo que nosotros queremos que Él haga. Se trata de Él. Y si se trata de Él y menciona la oración, la pregunta que necesitamos hacer es, ¿qué es importante para Dios cuando oramos? ¿Qué es importante para Dios cuando oramos? Ya que entendemos el contexto, ahora necesitamos mirar otros pasajes bíblicos para poder interpretar bien el versículo, para no retorcerlo, ¿sí? Vamos a considerar 4 asuntos que son muy importantes para Dios cuando oramos. En primer lugar, tus relaciones. Tus relaciones son muy importantes cuando oras. Tus relaciones. En Marcos 11, Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente. Marcos 11, 24. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y ¿qué dice? Obtendrán. Pues muy similar, ¿cierto? Muy similar a Juan 14, 13 y 14. Entonces, eso significa que ese es un buen pasaje para ayudarnos en entender lo que dice Juan 14. ¿Sí? Juan 14, 13 y 14. Ok.
¿Cuál es el contexto? Otra vez, ¿sí? El contexto. Siempre queremos entender el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de Marcos 11, 24? Entonces, vamos a leer el versículo 25. Dice, y cuando estén orando, ¿qué están haciendo? Orando. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ¿qué necesitamos hacer? Perdónenlo. ¿Para qué? Para que también su Padre, que está en los cielos, les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, cuando estás orando y te das cuenta que estás enojado con alguien o tienes un problema con alguien, tienes que lidiar con esa relación antes de seguir orando. ¿Por qué? Porque ese problema hace estorbo entre Dios y yo. Evidentemente, tus relaciones, mis relaciones, son muy importantes para Dios. De hecho, déjenme hablar un poco a los maridos, los esposos, ¿ok? Los hombres, ¿sí? Un poquito. Los hombres casados, ¿ok? Un poquito. Sí, señores, por favor, ¿sí? No es el momento para, ¿sí? ¿Sí? Ojo, ¿listo? Vale, ¿ok? No es el momento de decir amén, ¿sí? ¿Ok? No es el momento para hacer eso. Dejen que Dios obre, ¿sí? En sus esposos. Eso es lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 3:7. Escuchen bien, ¿ok? Escuchen bien. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ¿sí? Ya que como mujer es más delicada, no vamos a profundizarnos en eso, ¿ok? ¿Listo? Más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada va a estorbar las oraciones de ustedes. Qué interesante. ¿Eso significa que yo tengo que tener una buena relación con mi esposa? Claro. Si hay algo entre mi esposa y yo, si hay un roce, si estamos peleando, si estamos discutiendo algo muy fuerte y estamos enojados, ¿qué pasa con mis oraciones? Lleguen al techo y no más. Me parece que a Dios le importan nuestras relaciones y que afectan nuestras oraciones. No podemos pedirle a Dios una cosa mientras odiamos a nuestro hermano. 2, ¿ok? Entonces, tus relaciones son importantes para Dios cuando oras. 2, tus motivos son importantes para Dios cuando oras. Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió lo siguiente: cuando piden, no reciben porque piden con ¿qué? Malas intenciones. ¿Para qué? Satisfacer pues, motivos impuros, incorrectos. Entonces, si tenemos motivos egoístas y le pedimos a Dios por algo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice Juan 13, 14, 13 y 14, ¿no? Si pedimos cualquier cosa en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Pero si tenemos malos motivos, motivos impuros, ¿lo va a hacer? La lámpara en ese momento no funciona, ¿sí? Claro.
Sí, no lo va a hacer porque nuestros motivos son importantes. Eso era un problema muy grande en la época, pues todavía, siempre es un problema. Pero en la Biblia podemos leer muchas historias sobre los fariseos. Y eso era uno de los problemas. Ellos les gustaba orar largo, muy largo. Oraciones muy largas. ¿Para qué? Para que la gente los oyera y creyera que eran los religiosos, los amados de Dios, ¿sí? Querían mostrarse, ¿sí? Oraban diciendo, gracias a Dios que yo no soy como él, como ella, soy mejor que esa persona. Oraban eso, ¿sí? Soy santo. Yo oro oraciones muy largas. Jesús dijo que si haces eso, eres hipócrita. Proverbios 16:2. Mira, otro pasaje para entender el versículo. Proverbios 16:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero, digámoslo juntos, ¿sí? Juzga los motivos. El Señor juzga los motivos. Él sabe lo que está pasando en mi corazón y lo que está pasando en mi mente. Entonces, tus relaciones son importantes, tus motivos son importantes y ahora tu fe es importante para Dios cuando oras. ¿Sí? Santiago lo dijo de esta manera en Santiago 1:6-7. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Quién es así? ¿Qué no debe pensar? ¿Qué dice? Que no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Tu fe sí es importante para Dios. En Mateo 9, 2 hombres ciegos se acercaron a Jesús y le dijeron, ten compasión de nosotros, Jesús, hijo de David. Ten compasión. Y Jesús les preguntó, entonces, ¿qué quiere que yo haga? ¿Sí? Básicamente preguntó eso. ¿Y qué pasa después? Jesús los tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su ¿qué? Su fe. La fe es importante. ¿Y qué pasa después? Ellos recobraron la vista. Chévere. Bueno, entonces, todos tienen sus boletines, chévere, y necesitan estar tomando buenos apuntes, chévere. Y si estás tomando apuntes, eso es lo que necesitan concluir ahora, ¿ok? Si mis relaciones son buenas, si mis motivos son puros, y si yo tengo suficiente fe, Dios tiene que hacer cualquier cosa que yo pido. ¿Sí? ¿Tiene que hacerlo? Ok. Cuando creemos eso, nosotros comenzamos a caer en una trampa del diablo que se llama el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Yo quiero ese carro en el nombre de Jesús. Ese es mi carro. ¿Sí? ¿Lo es? Es mi carro, es mi carro. Estoy demostrando mi fe. Es mi carro, ya lo pedí, ya es mío. ¿Sí? Ya es mío. Yo tengo suficiente fe, entonces ese carro ya es mío. Dios va a conceder mi oración, mi petición.
tiene que hacerlo. Yo tengo suficiente fe. ¿Qué tal? Yo creo que hay un problema con eso. ¿Por qué? Porque depende de mí. Para que Dios conceda esa petición, esa oración, yo tengo que tener suficiente fe. Entonces, eso significa que todo eso depende de mí, de mi fe. Si yo lo hago, Dios tiene que hacerlo. Es mi genio de la lámpara mágica. Sin embargo, no se trata de mi voluntad. ¿Sí? Mi deseo puede ser tener ese carro. Pero si no es según la voluntad de Dios, como decimos acá, baila. Entonces, ¿cuál es la cuarta cosa? La voluntad de Dios es importante cuando oramos. Su voluntad, su naturaleza soberana, su bondad, su carácter, su plan eterno. La voluntad de Dios es importante cuando oras. Juan, el mismo Juan de Juan 14, que es quien escribió el libro de Juan, también escribió una carta, pues 3 cartas que se llaman Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. ¿Ok? Entonces, el mismo autor, dijo lo siguiente en el 5º capítulo de Primera de Juan. Dijo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, no dice mi voluntad, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. No podemos pedirle a Dios cualquier cosa y luego demandamos que lo haga, porque no somos Dios. No es según nuestra voluntad. Si entendemos eso, de repente nuestro texto principal de hoy, Juan 14, 13 y 14, pues coge otra forma, otro sentido. Jesús dijo, puedes pedir por cualquier cosa en mi nombre y lo haré. En mi nombre. En otras palabras, escuchen bien, ¿ok? En otras palabras, si vamos a pedirle algo a Dios y estamos usando el nombre de Jesús, necesitamos pedir según su voluntad. Si no lo hacemos, estamos negando lo que Jesús hizo para concedernos ese derecho, ese acceso. Cuando oras y usas el nombre de Jesús, tú tienes el acceso al creador del universo. No es un genio que sale de una lámpara mágica. Es el creador del universo. Y Jesús nos dio el permiso para acercarnos. Por lo que Él, Jesús, hizo, te da el derecho de hablar con el Rey de Reyes, el Dios verdadero, aunque no lo mereces. No lo merezco yo. Utilizando el nombre de Jesús es una gran responsabilidad y privilegio.
Su nombre no es la lámpara mágica para conseguir todo lo que queremos.